Es de los albores de la historia sagrada. El Edén ha estado rodeado de un silencio que parece hablar por sí solo. No era simplemente un huerto hermoso, sino un punto de contacto entre lo divino y lo humano. Un santuario donde la presencia de Dios caminaba entre los árboles y el hombre vivía sin separación alguna. Pero cuando Adán y Eva fueron expulsados, el relato toma un giro abrupto y enigmático. Dios coloca guardianes en la entrada y una espada de fuego que se agita por sí sola para impedir el acceso al árbol de la vida. Y aquí surge la primera gran incógnita. ¿Quiénes eran realmente esos guardianes? Los textos no los describen con suavidad ni con alas blancas como las representaciones artísticas. En otras visiones bíblicas, los querubines aparecen como criaturas que desafían toda lógica humana, rostros múltiples, cuerpos cubiertos de ojos, alas que rugen como tormentas y un resplandor que derriba a los profetas de rodillas. Ante seres así, la pregunta cambia por completo. ¿Fueron colocados para proteger al ser humano o para mantener bajo resguardo algo que jamás debía salir del Edén? La espada que giraba sola, arma o entidad viva. El texto hebreo no dice que un ángel blandiera la espada, afirma que la espada de fuego se movía en todas direcciones, como si fuese una presencia independiente, una manifestación viviente del juicio divino. Era un arma espiritual, una energía consciente, o parte misma de la gloria de Dios materializada como barrera entre dos dimensiones. Algunos intérpretes sugieren que no era una espada literal, sino un fenómeno sobrenatural, un remolino de fuego celestial, pulsante, vigilante, un muro ardiente entre la humanidad caída y el paraíso intacto, un Edén sellado no solo físicamente, sino espiritualmente. Muchos estudiosos creen que el Edén no desapareció, sino que quedó encapsulado en una dimensión inaccesible. No destruido, sino oculto. Envueltos en esa frontera invisible, los querubines no solo impedían el paso, resguardaban un secreto que la humanidad no estaba preparada para conocer. Quizá la entrada no se cerró solo hacia afuera, tal vez se cerró hacia adentro, como si aquello que habitaba el Edén, su energía, su pureza, su vida eterna, tuviera que permanecer contenida hasta el momento correcto en la historia. Los querubines, no mensajeros, sino guardianes del límite sagrado. En la Biblia, cuando se menciona la presencia directa de Dios, los querubines aparecen como protectores del espacio divino. No traen mensajes, no viajan entre mundos, custodian, vigilan, delimitan. Su función es tan solemne que se convierten en el borde entre dos realidades: lo santo y lo profano, lo eterno y lo mortal. En el Edén, este papel se intensifica. No solo se resguarda un acceso, se guarda una dimensión entera, un lugar donde la vida eterna seguía latiendo incluso después de la caída. ¿Qué había realmente detrás de la puerta invisible del Edén? La representación dulce y angelical de los querubines es una invención tardía. La Biblia sugiere algo muy distinto: seres colosales, temibles, llenos de luz, fuego y movimiento, seres que la mente humana apenas puede concebir. ¿A quién o qué vigilaban? ¿A quién impedían entrar o a qué impedían salir? Si lo que estaba dentro del Edén era un remanente intacto del mundo perfecto, entonces su frontera debía ser infranqueable. Y si la espada ardiente era una extensión de la misma presencia divina, su función podría haber sido más profunda que un simple «no pasarás». Quizá guardaba un misterio que la humanidad aún no está lista para comprender. Un jardín perdido o un secreto suspendido en el tiempo. Cuando miramos atentamente el relato, queda una sensación inquietante. El Edén no fue destruido, fue sellado por seres indescriptibles, sellado por fuego viviente, sellado por voluntad divina. ¿Qué protegerían con tanto celo? La vida eterna, una dimensión donde el tiempo no afecta,
un conocimiento reservado para el final de los tiempos. La historia, tal como está contada, parece diseñada para revelar y a la vez ocultar. El misterio del Edén quizás no sea la expulsión del hombre, sino lo que quedó detrás de esa frontera, vigilado por criaturas cuyo poder la Biblia apenas se atreve a describir. Algunos relatos antiguos sugieren que el Edén no fue solo un paraje bello, sino un punto de contacto entre dos realidades, un lugar donde lo terrenal y lo celestial se entrelazaban como un puente viviente. Si esto es cierto, entonces los guardianes que Dios colocó allí no custodiaban únicamente un jardín, sino uno de los secretos más profundos del universo espiritual. Pero surge la gran pregunta: ¿quiénes eran realmente esos seres? ¿Solo centinelas o criaturas con un propósito que supera lo que las Escrituras mencionan directamente? Cuando los profetas describen a los querubines o seres del cielo, sus palabras casi nunca evocan dulzura o calma. Por el contrario, sus relatos parecen intentar traducir lo indescriptible, criaturas que rompen los límites de la comprensión humana, como si vinieran de un plano donde nuestras leyes físicas no aplican. En la visión de Ezequiel, por ejemplo, aparecen seres con 4 rostros: humano, león, toro y águila, cuerpos resplandecientes como metal ardiente y alas cuyo sonido retumba como una tormenta que sacude los huesos. Junto a ellos, ruedas de fuego cubiertas de ojos se desplazan en cualquier dirección sin girar, como si poseyeran conciencia propia. Nada en esa escena se asemeja a los angelitos suaves de arte renacentista. Ezequiel describe potencias vivientes, entidades que provocan temor incluso en los hombres escogidos por Dios. ¿Por qué una apariencia tan desconcertante? Algunas interpretaciones antiguas sostienen que estas criaturas no eran simples ángeles, sino manifestaciones vivas del diseño divino, seres que incorporaban elementos de distintas criaturas para reflejar el dominio absoluto de Dios sobre toda la creación. La razón humana, la valentía del león, la fuerza del buey y la visión aguda del águila, en conjunto se convertían en un muro viviente, una frontera espiritual que ningún ser mortal podía atravesar sin ser consumido. Pero esta idea va aún más lejos. Ciertas tradiciones judías afirman que estos guardianes podían interactuar físicamente con el mundo terrenal, actuando como vigilantes de dimensiones espirituales, protectores de portales o límites sagrados. Algunos incluso los relacionan con antiguas historias de gigantes y seres que caminaron entre los hombres en tiempos ancestrales. Si esto fuera cierto, el Edén no solo estaba cerrado, estaba fortificado por seres tan poderosos que ni siquiera otros ángeles se atreverían a cruzar su territorio sin autorización divina. Lo más revelador es que en cada visión bíblica donde estos seres aparecen, los profetas caen al suelo sin poder sostener la mirada. El sonido de sus alas se describe como trueno, como si estremeciera el corazón de quien lo oye. Entonces, ¿por qué Dios eligió guardianes tan aterradores para un lugar que supuestamente representaba perfección y paz? No es contradictorio, a menos que el Edén fuera mucho más que un jardín. Si estos seres custodiaban una realidad espiritual vibrante, un santuario que todavía emanaba vida eterna, entonces la humanidad caída nunca podría acercarse a ellos sin ser destruida, no por castigo, sino por incompatibilidad espiritual. El verdadero misterio, el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva fueron expulsados, Dios no simplemente los echó, les prohibió de manera absoluta volver. ¿Por qué tanta severidad? Algunos estudiosos sostienen que el verdadero motivo estaba en el árbol de la vida. Después de la desobediencia, su naturaleza había cambiado. Ahora llevaban el peso del pecado. Si hubieran comido del fruto en ese estado, habrían quedado atrapados para siempre, en una condición corrupta, viviendo eternamente separados de su Creador. Serían inmortales, pero en un estado de ruptura permanente.
y eso habría sido peor que la muerte. Por eso el Edén fue sellado, por eso criaturas indescriptibles lo custodian, por eso una espada ardiente bloquea su entrada como si fuera un portal celeste. No era solo un castigo, era una protección, una barrera para impedir que la humanidad entrara en un destino irreversible. Hay quienes sostienen que el Edén no fue simplemente un espacio físico lleno de árboles y ríos, sino una frontera entre dimensiones, un santuario donde lo celestial y lo terrenal se rozaban sin obstáculos. Regresar allí no solo habría otorgado vida eterna, sino acceso a realidades y secretos que la humanidad, tras su caída, ya no estaba preparada para soportar. Por eso, según algunos estudiosos, los querubines y la espada de fuego no fueron colocados solo para impedir un regreso físico, sino para erigir una muralla espiritual, una barrera imposible de cruzar para cualquier ser contaminado por el pecado. Textos judíos antiguos describen el Edén como un reino oculto, invisible para los sentidos humanos, al que solo podían acceder los que permanecían en absoluta comunión con Dios. Para los demás, incluso acercarse podría significar la destrucción total, no solo del cuerpo, sino del alma. Aquellos guardianes no eran simples centinelas, eran la frontera viva entre dos mundos. Pero esta protección tiene un matiz que incomoda. ¿Qué había dentro del Edén que debía mantenerse oculto a toda costa? ¿Un conocimiento prohibido sobre el origen de la creación? ¿Una manifestación del trono celestial? ¿O tal vez seres espirituales cuya existencia el ser humano no podría comprender? Antiguas corrientes místicas sostienen que el centro del Edén era un punto donde las aguas superiores, las celestiales, se encontraban con las aguas inferiores, las terrenales. No solo ríos físicos, sino corrientes de energía divina que sostenían el equilibrio del cosmos. Permitir que una humanidad corrompida tuviera acceso a ese poder sería una amenaza no solo para la Tierra, sino para todo el orden espiritual. Así, el Edén no era solo un paraíso perdido, era una caja fuerte divina, sellada con guardianes indescriptibles, destinada a proteger un misterio que, si fuera liberado, podría alterar por completo el destino humano. El enigma de los vigilantes. En ciertos textos que quedaron fuera del canon bíblico, especialmente en el libro de Enoc, muy valorado en la antigüedad e incluso citado en el Nuevo Testamento, aparece un grupo de seres conocidos como los vigilantes. ¿Quiénes eran? ¿Y qué relación podrían tener con los guardianes del Edén? Enoc los describe como entidades celestiales de gran poder, con funciones muy distintas a las de los ángeles que conocemos como mensajeros. Su misión era custodiar los límites entre el cielo y la tierra, proteger territorios sagrados y preservar conocimientos que solo pertenecían al reino de Dios. Según algunas interpretaciones, antes de su rebelión, cuando enseñaron secretos prohibidos a los hombres y engendraron a los Nefilim, aquellos gigantes mencionados en Génesis, estos vigilantes podrían haber sido los encargados de custodiar sitios sagrados como el Edén. Si esta hipótesis es correcta, significaría que los querubines descritos en Génesis serían la misma clase de seres que Enoc llama vigilantes. Criaturas majestuosas, imponentes, con funciones no solo de protección, sino de equilibrio cósmico. Esto también ayudaría a entender por qué, en las visiones proféticas de Ezequiel e Isaías, los querubines son descritos con formas tan enigmáticas. No eran simples emisarios celestiales, sino fuerzas vivientes conectadas directamente al gobierno divino. Y si el Edén funcionaba como un umbral entre mundos, es natural que seres de este calibre estuvieran allí para mantener ese portal cerrado, evitando que algo impuro entrara o que algo sagrado saliera. ¿Dónde están esos seres ahora?
El libro de Enoc afirma que muchos vigilantes fueron confinados en regiones de oscuridad, aguardando un juicio final por su rebelión, pero también menciona a aquellos que permanecieron fieles. La pregunta inevitable es, ¿siguen custodiando portales invisibles? ¿Continúan vigilando accesos ocultos a dimensiones espirituales? ¿Se encuentran aún protegiendo secretos que la humanidad no está lista para recibir? Tal vez el Edén no desapareció. Tal vez simplemente dejó de estar accesible, sellado, oculto, protegido por criaturas que la mayoría jamás podrá comprender. Es posible que el Edén, aunque fuera del alcance de nuestros sentidos, siga existiendo en una dimensión espiritual velada, custodiado por seres que jamás abandonaron la misión que les fue asignada desde los albores de la creación. Todas estas señales apuntan a una conclusión inquietante. Los guardianes del Edén no pertenecen solo al pasado. Forman parte de un entramado celestial que continúa operando en planos que la humanidad no puede penetrar. Sin embargo, surge la pregunta crucial: ¿por qué las Escrituras describen este tema de forma tan discreta? ¿Por qué los querubines no son presentados con la misma claridad que los ángeles mensajeros? Las pocas veces que la Biblia habla de ellos, lo hace con descripciones que no encajan con la imagen tradicional de seres alados y suaves. En Ezequiel 10, por ejemplo, acompañan la gloria divina en un carro de fuego, un trono viviente que se desplaza entre relámpagos, sonido de tormentas y ruedas encendidas que parecen respirar poder. Nada en ese cuadro sugiere figuras decorativas. Son entidades de guerra, capaces de liberar una fuerza descomunal si lo sagrado fuese amenazado. Muchos textos antiguos insinúan que los querubines pertenecen a una categoría de guerreros espirituales distinta de arcángeles como Miguel. Mientras Miguel interviene en batallas específicas contra fuerzas malignas, los querubines parecen estar destinados a otra función: ser murallas vivientes, fijadas en territorios donde la presencia divina se manifiesta con intensidad. Cada vez que Dios revela su gloria, en el Edén, en el tabernáculo, en el templo de Salomón, los querubines aparecen allí, no como decoración, sino como defensa espiritual. El ejemplo más notable es el Arca de la Alianza. Sobre el propiciatorio descansan dos querubines cuyas alas se extienden como un escudo. La tradición enseña que la voz divina surgía precisamente entre ellos, como si fuesen el portal y la protección de aquello que era demasiado sagrado para ser revelado sin mediación. Y hay un detalle curioso. Cuando Salomón construyó el templo, mandó tallar dos querubines gigantes que cubrían por completo el Santo de los Santos. No era arte, era un recordatorio visual de que aquel espacio, igual que el Edén, estaba custodiado por fuerzas invisibles que no toleraban la irreverencia. ¿Por qué tanto misterio alrededor de los querubines? La Biblia nunca explica quiénes son realmente estas criaturas ni cuándo fueron creadas. Esa ausencia de detalles ha llevado a varios estudiosos a pensar que su naturaleza es demasiado profunda como para ser revelada en palabras humanas. Existen teorías que afirman que los querubines y otros guardianes similares fueron formados antes, incluso de que el mundo físico existiera, como custodios de los puntos neurálgicos de la creación. Si esto fuera cierto, describirlos con precisión equivaldría a exponer secretos sobre la arquitectura misma del cosmos. Y quizá la humanidad aún no está lista para entenderlos. Su misión iba más allá del Edén. Textos judíos antiguos dan pistas sorprendentes. Indican que estos seres no solo resguardaban el jardín de Dios, sino también montañas sagradas, ríos celestiales, entradas al Sheol y portales entre dimensiones espirituales. En otras palabras, serían guardianes del equilibrio universal, vigilando los límites entre vida y muerte, luz y oscuridad.
Si eso es así, la espada ardiente del Edén tal vez fue solo una pequeña muestra del poder que podían liberar para mantener ese orden. ¿Qué significa todo esto? Si los querubines no son simples protectores, sino guerreros cósmicos creados para custodiar lugares donde lo divino toca lo humano, entonces el Edén no era simplemente un jardín prohibido, sino un punto estratégico del universo, cuya protección requería seres cuya naturaleza escapa por completo a nuestra comprensión. Y la pregunta final se vuelve inevitable. ¿Qué era tan peligroso o tan sagrado dentro del Edén que requirió guardianes de semejante poder? Era como si el templo mismo funcionara como un eco terrenal del paraíso perdido, un vestigio físico de aquel lugar donde el ser humano convivía con su creador antes de la caída. Y una vez más, los querubines estaban allí, no como ornamentos, sino como símbolos de una presencia viva que protegía la pureza del espacio sagrado. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Eran aquellas figuras simples esculturas o reflejaban una realidad espiritual activa que operaba detrás del velo? Muchos estudiosos sostienen que su presencia en el diseño del arca y del templo no era estética, sino teológica. Indicaban que seres celestiales continuaban cumpliendo funciones de protección en paralelo al mundo físico. Cada vez que la gloria divina se manifestaba, como en las experiencias de Moisés o durante la inauguración del templo, fuego y resplandor llenaban el lugar, y nadie se atrevía a acercarse. Algunos sabios judíos afirmaban que, en esos instantes, los verdaderos querubines invisibles rodeaban el santuario, generando una barrera tan impenetrable como la que selló la entrada del Edén. Esta conexión provoca una posibilidad fascinante. Si el Edén y el lugar santísimo estaban custodiados por los mismos tipos de seres, es posible que ambos funcionaran como accesos a la misma realidad espiritual. Tal vez el Edén no desapareció, sino que quedó oculto a los ojos humanos, y el templo servía como un punto simbólico, ilimitado, de contacto con ese reino secreto. En ese caso, los querubines no protegerían simplemente objetos o jardines, sino la frontera misma entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. ¿Dónde más actúan estos guardianes? Si estos seres intervenían en el Edén, en el arca y en el templo, ¿por qué asumir que su labor terminó allí? Es probable que aún operen en lugares inaccesibles para la percepción humana. Y cuando observamos las profecías del fin de los tiempos, ocurre algo revelador. Las criaturas celestiales descritas comienzan a parecerse cada vez más a los querubines primordiales. En Apocalipsis, Juan contempla seres vivientes alrededor del trono con 4 rostros, león, buey, hombre y águila, proclamando día y noche la santidad divina. La semejanza con las visiones de Ezequiel e Isaías es demasiado clara como para ignorarla. ¿Podrían ser los mismos guardianes del Edén ahora activos en la narrativa final? Las visiones apocalípticas sugieren que su función ya no es solo proteger, sino también ejecutar juicios divinos. Cuando se abren los sellos y suenan las trompetas, fuerzas celestiales descienden sobre la tierra, y muchos intérpretes creen que criaturas del tipo querubín están entre los encargados de liberar los eventos purificadores que anteceden al reino restaurado. Si en el principio bloquearon el camino al árbol de la vida, serán ellos mismos quienes lo reabran para los redimidos al final de los tiempos. Los guardianes en la batalla final, algunas tradiciones judías y cristianas de carácter apocalíptico, afirman que los querubines reaparecerán en los últimos días, pero no como simples vigías silenciosos. Serán vistos como líderes de ejércitos celestiales, portadores de un poder tan intenso que podría transformar la creación. Sus armas no serían meras espadas espirituales, sino energías capaces de sacudir los cimientos del mundo. Su presencia
siempre ha transmitido gloria y temor, no porque sean malévolos, sino porque representan la intensidad pura del poder divino desplegado en batalla. Y el Edén desapareció o está esperando ser revelado. Existe una teoría más profunda y aún más perturbadora. El Edén no habría sido destruido, sino ocultado en otra dimensión, inaccesible desde la caída. Según esta visión, en el día del juicio, cuando todo sea renovado, esos guardianes abrirán de nuevo la ruta hacia el árbol de la vida, pero solo para quienes hayan sido hallados dignos. Para los demás, esos mismos seres se convertirían en vigilantes del límite final, asegurando que nada corrompido traspase hacia el nuevo mundo. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nosotros hoy? ¿Será que estos guardianes ya se están moviendo detrás del velo, preparándose para un momento de revelación que cambiará el rumbo de la historia? O tal vez están operando en silencio entre planos espirituales, aguardando únicamente la orden final del Altísimo para intervenir en el mundo visible. En varios fragmentos de las Escrituras, las menciones a querubines y seres guardianes aparecen casi como mensajes cifrados, escondidos entre líneas, como si el texto quisiera que el lector común pasara por alto su verdadero significado. Mientras que los ángeles mensajeros se describen con claridad, los querubines permanecen envueltos en un misterio deliberado, como si su naturaleza perteneciera a una categoría de seres que la humanidad no puede o no debe comprender del todo. Sin embargo, si examinamos con cuidado, encontramos pistas dispersas a lo largo de la Biblia sobre quiénes podrían ser realmente los querubines y el trono móvil de Dios. Una de estas pistas aparece en Ezequiel 10. Allí, los querubines no solo rodean la gloria divina, sino que parecen sostener y acompañar el propio trono de Dios, descrito como un carro ardiente que se desplaza entre dimensiones. Esta imagen vuelve a presentarse en Apocalipsis, donde seres vivientes rodean el trono celestial, inseparables de su movimiento y su autoridad. Esto abre una pregunta poderosa. ¿Y si estos guardianes no son simples protectores, sino parte del mismo mecanismo del gobierno divino? Serían pilares que regulan el orden entre el cielo y la tierra, el Edén y la barrera divina. Regresando a Génesis, después de la caída, el texto no dice que Dios simplemente cerró el Edén. Dice que instaló querubines y una espada ardiente para custodiar el camino al árbol de la vida. El término hebreo indica vigilancia activa, incluso combate, como un guardián militar preparado para proteger un acceso estratégico. Esto sugiere algo más profundo. No estaban resguardando solo un árbol, estaban protegiendo un sendero, un punto de transición, quizá un portal que conectaba el mundo terrenal con un plano espiritual, un paso que, si se abría fuera del propósito divino, podría alterar el equilibrio entre los mundos. El templo como reflejo del cielo, en el tabernáculo y luego en el templo, los querubines vuelven a aparecer, pero no como decoración. Todo el diseño se hacía siguiendo un modelo celestial, revelado a Moisés, un patrón que imitaba realidades invisibles. Esto implica que el lugar santísimo era un eco del verdadero trono de Dios. El arca representaba un punto de encuentro entre dimensiones, y los querubines eran recordatorios físicos de guardianes reales que operan en un plano espiritual. Por eso la Biblia no detalla su origen ni su forma exacta. Su existencia está ligada a secretos de la creación que Dios decidió no explicar por completo. Ellos aparecen como los encargados de definir quién puede acercarse a lo sagrado y quién no. Entonces, ¿qué protegen realmente? La pregunta persiste. ¿Están custodiando un objeto, un poder, un conocimiento espiritual capaz de transformar la comprensión humana del universo? Las pistas dispersas sugieren que siempre han ocupado un papel crucial,
pero envuelto en silencio. ¿Dónde están ahora? ¿Siguen actuando? Si estos seres no eran ángeles comunes y si su tarea no terminó con el cierre del Edén, la duda inevitable es, ¿continúan activos en la actualidad? Muchos relatos antiguos judíos y cristianos afirman que ciertos lugares de la tierra, montañas remotas, desiertos profundos, regiones sumergidas, serían puntos de enlace entre el cielo y el mundo físico, lugares protegidos hoy igual que en la antigüedad. Y aunque nadie ve a estos guardianes directamente, hay señales que algunos consideran indicios de su presencia, fenómenos naturales inexplicables, sensaciones de temor reverente en sitios específicos, luces, sonidos o movimientos inusuales, regiones donde el ambiente espiritual parece más denso o protegido. Si el Edén aún existe en otra dimensión, inaccesible desde la caída, entonces es coherente pensar que los mismos guardianes que lo custodiaron al principio siguen cumpliendo la orden divina hasta el día de hoy, a la espera del momento en que el Creador determine que su papel vuelva a hacerse visible. Y si la labor de estos seres no se limitara únicamente a custodiar un límite sagrado, y si también estuvieran destinados a vigilar a la humanidad desde la distancia, observando sin intervenir, asegurándose de que ciertos umbrales nunca sean traspasados. A diferencia de los ángeles mensajeros, que aparecen con instrucciones claras y misiones específicas, estos guardianes parecerían mantenerse en un plano más alto, cumpliendo un encargo silencioso: que el mal no invada territorios prohibidos, que el orden establecido por el Creador no sea corrompido, que los misterios del origen y del destino no sean revelados antes del tiempo señalado. Tal vez por eso, a lo largo de la historia, diferentes culturas describen encuentros con seres brillantes y descomunales, presencias que despiertan un temor visceral, idéntico al que experimentaron Ezequiel y Juan. Las mismas formas imposibles, la misma sensación de estar frente a algo que trasciende por completo la comprensión humana. Pero hay una posibilidad todavía más inquietante. ¿Qué pasaría si, en la culminación de los tiempos, estos guardianes finalmente se manifestaran, no como adversarios, sino como ejecutores del juicio divino, abriendo la senda prohibida para aquellos que sean declarados dignos y cerrándola eternamente para quienes no lo sean? La espada de fuego que giraba en la entrada del Edén quizá nunca se extinguió, tal vez permanece encendida en silencio, aguardando el día en que el cielo y la tierra sean renovados y esa barrera vuelva a activarse con un propósito final. Si esta interpretación es correcta, entonces la historia de los querubines no pertenece al pasado. No es un detalle curioso dentro de un relato antiguo, es un ciclo en movimiento. Es una vigilancia que continúa, invisible pero activa, desde el primer amanecer hasta el último día. Y quizá, cuando esos guardianes se hagan visibles una vez más, descubriremos que el Edén jamás estuvo tan distante como imaginábamos, que siempre estuvo muy cerca, simplemente velado a los ojos de un mundo que aún no está preparado para cruzar su umbral ardiente.